Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal Verdad Crítica, un canal donde hablamos la verdad con una mente libre y objetiva. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy escuchado pero también muy poco entendido, lo más usado y que todo el mundo dice tener, la fe. Aquellas que todos dicen tener, incluso cristianos o no importa quiénes sean, todos dicen tener fe. Pero realmente, y me atrevo a asegurar que el 70% de estas personas no saben ni el concepto de esta palabra. A lo mucho, los que se dicen ser cristianos te responderán aquello que es casi un himno. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto dicho lo podemos encontrar en Hebreos 11. Pero hoy vamos a profundizar en este tema. Repito, recuerden no sentirse obligados a creer todo lo que yo diga, pero sí siéntanse incitados a averiguar y escudriñar cada una de las palabras que presentamos aquí. Vamos a comenzar por lo más simple, el concepto que actualmente se tiene de la fe. Según los diccionarios actuales, con una búsqueda sencilla en internet encontramos los siguientes conceptos: creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera que esa creencia es un aspecto importante o esencial de la vida. Veamos este otro concepto, virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Bueno, si es de acuerdo a esto, sí, definitivamente todo el mundo tiene fe. Pero vamos ahora a la realidad, el origen o etimología de la palabra original, y de esta forma tendremos verdaderamente el sentido de esta palabra. Para esto necesitaremos encontrar un diccionario hebreo o griego, en este caso griego, porque como sabrán, las cartas de los hebreos están escritas en griego. Allí podremos ver que la palabra griega que fue traducida como fe es la palabra pistis. Pero curiosamente el concepto de fe no es encontrado como tal, sino que encontramos que pistis es fidelidad, que también a su vez se entiende como fe. Estas dos palabras son representadas por la misma palabra griega pistis. Y no se les hace raro que la palabra fe, que tiene el concepto más distorsionado, es la que más se usa. ¿Por qué no usamos simplemente fidelidad? Tengo fidelidad, por ejemplo. Bueno, si fe y fidelidad es lo mismo, entonces busquemos según diccionario qué significa fidelidad, y de esta manera encontramos los siguientes conceptos. 1. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y el cumplimiento de los compromisos establecidos. También tenemos este otro concepto que dice exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Ya este concepto va más acorde, como con más sentido en comparación al otro concepto, que de por sí ya es bastante sospechoso, ¿no creen? Yo sugiero que cuando encuentren la palabra fe, reemplácenla por la palabra fidelidad y todo tendrá mucho más sentido. Recuerden, la palabra griega es pistis, significa fe o fidelidad, pero usamos más la palabra fe por incurcancia, a pesar de tener un significado y concepto tan mundano y distorsionado. Y esto permite que cada quien interprete esta palabra como quiere y sacan sus propios conceptos de lo poco que saben. Mas sin embargo, la palabra fidelidad sí que tiene sus raíces y nadie puede cambiar su significado. Es tal cual es. Ahora vamos a proceder a leer algo de Hebreos 11 y veremos cómo se acoplan estas palabras, y también veremos un par de cosas súper interesantes. Por favor, acompáñenme hasta el final de este video. Ok, comenzamos. Desde Hebreos 11, capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto le basta a mucha gente para definir lo que es la fe, pero sigamos leyendo y creyendo que es simplemente creer, para ver si esto tiene tanto sentido como dice la gente. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta parte aquí es importante porque resalta algo bastante curioso, y es que parece resaltar que es necesario que busquemos y obedezcamos creyendo que recibiremos algo, y no solo hacer por hacer o creer por creer. Bueno, sigamos. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si ponemos el concepto que tiene el mundo sobre la fe, ¿tendría sentido esto que dice que por el simple creer ya somos merecedores de la justicia? ¿Y será que por la fe Noé condenó al mundo? Nótese que de paso no dice la fe de Noé, sino que dice por esa fe. Bueno, sigamos leyendo. En el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oye, ¿qué? Miren, no sé cómo crecieron ustedes en el Evangelio, pero yo de nuevo siempre creía que esta gente no sabía nada, que solo se les mostraba algunas cositas y ya. Pero mientras más veo, más me doy cuenta que los que no sabemos nada somos nosotros. Mira que Abraham ya sabía que allí afuera, en algún punto del espacio, incluso fuera de esta dimensión, bueno, vamos a decir fuera de este universo, porque quizás hay gente que no entiende mucho de ciencia, así que fuera de este universo se encontraba una ciudad de estas magnitudes, que hoy ya sabemos cómo es, porque lo podemos leer allí en Apocalipsis 21. Esa cosa tan impresionante, ya Abraham lo sabía y lo esperaba obedeciendo fielmente. Bueno, sigamos leyendo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La palabra aquí para fiel es pistos, la cual significa objetivamente digno de confianza, fidedigno, digno de fidelidad. Tengan muy en cuenta eso. Bueno, sigamos. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si agarramos el concepto que conocemos sobre fe, entonces esto quedaría raro, porque resulta que ellos creían y esperaban ciegamente que morirían allí. Pero nótese que dice conforme a la fe, no dice por la fe de ellos. Bueno, sigamos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, Señor, así es. Ellos también sabían de esa ciudad allí afuera. Y al saber esto y al haber hecho lo que hicieron, aceptaron la voluntad de Dios con el fin de no recibir lo prometido terrenalmente y esperar aquella ciudad celestial. Bueno, sigamos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te seré llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, como verán, yo no sé cómo ustedes antes han leído la Biblia, pero cuando ustedes intentan acercarse a Dios y leen la palabra de manera objetiva y estudiosa, investigando cada cosa, se dan cuenta que esto es un libro maravilloso, un libro prácticamente que estaba oculto ante las religiones y ante todas esas cosas. Bueno, ya aquí, ¿cómo es que Moisés, aparte de la ciudad y los galardones, también sabía de Cristo desde tan temprano? Porque si sabemos que él es quien dice la profecía sobre el profeta que habría de venir, pero también habla de los vituperios y sacrificios. O sea, venimos buscando qué es la fe. Ustedes vinieron aquí buscando a este video qué es la fe realmente, y nos vamos sabiendo un montón de cosas más. Así es la gloria de Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan, no solo en cosas materiales o celestiales, sino también en información y conocimiento. Así que sigamos leyendo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como bien viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Recuerden que Rahab era una prostituta, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que tuvo fe en Dios? ¿Que creyó? Recuerden que ella escondió a los espías a cambio de un pacto que ella y su familia sobrevivieran. Ella obedecería y por la fe ella no pereció. Pero no la fe que ustedes hasta ahora creían que era, porque eso no tendría ningún sentido. Bueno, sigamos. En el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contándote de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora fíjense en este final tan sorprendente. Dice proveyendo alguna cosa mejor para nosotros. Primero hay que dejar en claro de qué cosa es lo prometido. Según hemos visto, lo prometido es la ciudad celestial, entrar allí. Entonces, ¿qué puede ser mejor que esto? Nada, ¿cierto? Eso es lo máximo. Ahora, sí podemos hablar de los galardones, ya que no todos recibiremos los mismos. Entonces, si se habla de eso, de los galardones, la forma de ser perfeccionados y recibirlos es pasar por los vituperios de Cristo. Y todas estas cosas que leímos anteriormente. Porque ellos no van a ser perfeccionados aparte, sino de la misma manera seremos nosotros, pero aún mejor. Esto se entiende de la siguiente manera, gente. Todas estas cosas que ellos pasaron vendrán y serán mucho más fuertes para nosotros. Aquellos que pasen por ello recibirán aún mejor galardón que el que estos recibieron, pero en el mismo tipo de condición, para que todos seamos perfeccionados de la misma manera, como lo dice allí.
Sé que a muchos les va a sonar feo, otros se negarán, dirán este está loco, pero léanlo una y otra vez y se van a dar cuenta de que la palabra es ruda. Esto no es un juego, gente. Mejor dejen de jugar a los cristianos y religiosos y comiencen a escudriñar la palabra mientras aún tenemos libertad de hacerlo. Y por último, gente, la fe no puede ser lo que dice el mundo que es. Todo lo han cambiado, así como cambiaron el nombre de nuestro Salvador, inculcándonos otro nombre, que hoy en día es casi imposible decirle a alguien que así no se llama el Hijo de Dios sin que se ofendan o te digan cualquier cosa. Y continuando, la fe no es nada más ni nada menos que la voluntad pura de Dios. Por eso, si tuvieras fe, podrías decirle a una montaña que se mueva y se moverá. Claro, porque es Dios mismo quien lo hace, su voluntad. Por eso todos estos versículos, cuando se habla de la fe, no se refiere a la fe de cada uno de ellos, como el concepto que encontramos en internet, sino que es como si fuera una cosa aparte que nosotros hacemos. Creemos y obedecemos. Podríamos decir que la fe está compuesta de la siguiente manera: voluntad de Dios, creer que recibiremos, obedecer, siendo la base de todo esto la voluntad de Dios. Pero esa fidelidad es lo más que se acopla a la palabra. Recuerden sus conceptos. La palabra fidelidad, concepto número 1, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en cumplimiento de los compromisos establecidos. Ya ven cómo ya cuadra, cómo cada uno de ellos tuvo firmeza, tuvo esa fidelidad. Vamos con el siguiente concepto: exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Ahí es donde nos damos cuenta cómo ellos cumplieron, tuvieron fe, tuvieron fidelidad, pero no la fe que encontramos en internet, no la fe que usted hasta el sol de hoy usted cree que es la fe, sino lo que realmente dice la Biblia que es la fe. Porque si se dan cuenta, es total obediencia a la voluntad de Dios. Entonces debemos tener pistis, porque Él es pistos, ya que Él es el único digno de esta obediencia. Y eso fue lo que hicieron todos estos hombres que encontramos en la Biblia. Indiferentemente de lo que eran, la voluntad de Dios se cumplía, porque eso es la verdadera fidelidad. Bastante confuso dirán algunos, pero lean y estudien Hebreos 11 y se darán cuenta poco a poco. Háganlo con el corazón, deseando saber más de nuestro Dios, y verán la realidad. Bueno, gente, recuerden estudiar, buscar, escudriñar cada cosa que nos llega día a día. Nos vemos en un próximo video. Bye.